El alma necesita ser nutrida con la palabra de Dios diariamente. Y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Queridos hermanos y amigos, con ustedes el Padre Mariano de Blas en su programa La Alegría de Vivir. Ahora esta alegría es más real que nunca, puesto que Cristo ha resucitado. Él no podía quedar en una cruz ni en un sepulcro. Era necesario que pasara por ahí, como él mismo lo dijo. No era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todo esto para así entrar en su gloria. Se lo dijo en concreto a los 2 discípulos de Emaús. Pero ahora lleva ya 2000 años y algo más resucitado. Como dice bien el San Pablo, la muerte ya no volverá a él, siempre estará resucitado como hombre, porque como Dios pues nunca murió. Ahora bien, Jesucristo, como cabeza del cuerpo místico, ha resucitado. Muy bien, pero ¿y nosotros qué? Bueno, si vemos, una vez que Cristo resucita y que por lo tanto Él sale como triunfador del mundo, del demonio, de la muerte, del pecado, que eran los enemigos, se dedicó a resucitar a los miembros del cuerpo místico, es decir, a los apóstoles, a las santas mujeres y a nosotros también, a todos sus cristianos. Y digo resucitar porque, aunque estaban físicamente bien, emocionalmente y espiritualmente andaban todos hundidos. Ellos habían escuchado de Jesús que después de que lo iban a flagelar y coronar de espinas y crucificar, resucitaría al tercer día, pero nadie lo creyó. Y por eso cuando vieron que murió, que lo sepultaron, dijeron, todo se acabó. Todo se acabó. Como decían los de Emaús, diciéndoselo a él, que no lo reconocieron, nosotros esperábamos, es decir, ya no esperamos, que él iba a restaurar el reino de Israel. Imagínense, vamos a ir viendo algunos casos concretos. El caso de Pedro. Imagínense un hombre que amaba verdaderamente, sinceramente al Maestro y que había tenido realmente intervenciones muy buenas, como aquella vez que, hablando de la Eucaristía, le malinterpretaron muchos discípulos y se marcharon. Y Jesús les hace esta pregunta a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Quién sale ahí al quite? Fue San Pedro, precisamente, diciendo nosotros, dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios, o sea, el Hijo de Dios. Pero en un momento de miedo, de debilidad, primero se había fiado de sí mismo. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pues no lo hubiera dicho. Jesús le profetizó antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Y eso se cumplió al pie de la letra. Efectivamente, estando en la casa de Anás, ahí calentándose con los demás, pues se le dijeron varias criadas y los mismos que estaban junto a la hoguera, tú eres discípulo del Maestro Jesús. Y él lo negó rotundamente 3 veces. En ese momento cantó el gallo 2 veces. Y se acordó Pedro de lo que le había dicho Jesús. Y saliendo fuera de la casa, lloró amargamente su pecado. Jesucristo muerto en un sepulcro. Ni siquiera tuvo tiempo de pedirle perdón. Y Cristo había muerto ya. Su gran amigo, que tanto lo amó y tanto lo demostró ese amor. Eso por un lado. Y por otra parte, lo he negado públicamente, de que no lo conozco. Realmente el pobre de San Pedro debió de pasar muy mal, lo debía pasar muy mal el Viernes Santo en la noche, el Sábado Santo. Y yo me lo imagino en la barca, pero solo, en el lago, sin ganas de pescar y sin ganas de nada, simplemente
pues reprochándose a sí mismo lo que había hecho, llorando su pecado y diciendo: perdóname, Señor, sin saber que Jesús estaba por ahí vivo, pero como quien hablaba con alguien que había muerto, cuando se pide perdón, por ejemplo, a una persona que ya ha muerto, ¿no? Por ejemplo, un hijo que le pide perdón a su mamá o a su papá en la tumba, algo así estaría haciendo él. Y mientras andaba él con esos pensamientos tristes, realmente fuertes, vio en la barca la silueta de una persona que le pareció muy conocida. Se restregaría los ojos pensando: estoy viendo visiones, como estoy pensando en él, ahora me lo imagino. Pero aquella persona hablaba y le dijo: Simón. Entonces él reconoció: es Jesús, es el mismo, pero yo ya no soy el mismo. Por un lado, pues tuvo ganas de abrazarlo, de echarse a sus pies, pero se quedó como petrificado, sin moverse. Y Jesús, que había leído su pensamiento, le dijo: Simón, tú sigues siendo para mí el mismo Pedro de siempre. Por tanto, no pienses que no eres el mismo. Y seguramente que Pedro aprovechó con toda su alma para, arrodillado, pedirle perdón de la triple negación. Jesús le dijo: yo te he perdonado, Pedro. Sigue adelante. Trata de ser fiel. Como te dije, que Satanás había buscado sacudiros a todos. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Así que ahora que estás convertido, que has reconocido tu falta y estás perdonado, ahora ayuda a tus hermanos, que también necesitan resucitar. Bueno, Pedro pasó de la máxima tristeza a la máxima alegría. Haber visto a Jesús, reconocer que era verdad aquello que había dicho: al tercer día resucitaré, que se le había parecido a él solo, que le había dicho que seguía siendo para él el mismo Pedro de siempre, que lo había perdonado, que había tenido oportunidad de pedirle perdón de manera personal. Eso fue un gran momento en la historia de este apóstol. Y por eso seguramente que él, con toda humildad, ya no diría: te amo más que estos, sino quiero amarte más que si nunca te hubiera ofendido. De hecho, él hizo lo que han hecho muchos grandes pecadores, que en vez de estarse lamentando toda la vida de lo que han hecho, de lo que han fallado, de que cómo es posible, aprovecharon sus peores pecados para convertir eso que era lo peor de su vida en lo mejor, tomándolo como gran argumento para amar a Jesucristo más que si nunca lo hubieran ofendido. Y no son 3 o 4, son muchísimos y muchísimas, como María Magdalena, como Pedro, como San Agustín, como por ejemplo Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y tantísimos otros que primero pues fueron grandes pecadores, pero se convirtieron y precisamente aprovecharon sus grandes pecados y faltas como el argumento más fuerte para amar a Dios mucho más que si nunca lo hubieran ofendido. Pues bien, ya estaba recuperado, espiritualmente resucitado, Pedro, el que debía de seguir siendo el fundamento de su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se logró una cosa muy importante, que el primer papa fuera humilde. Jesús había dicho: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues él aprendió de su caída a ser humilde, a no fiarse de sí mismo,
a confiar completamente en Jesús. Bien, como ven, Jesús se dedicó a esto. Yo he resucitado, sí, pero mis continuadores, los que van a seguir en mi iglesia, necesitan también ser resucitados. Por eso se dedicó Jesús, antes que nada, a resucitar uno por uno y una por una a todos sus discípulos y discípulas. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida aquí en Guadalupe Radio en la alegría de vivir. Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo.